Ser una niña de 12 años sin supervisión alguna de lo que veía en internet causó, entre muchas cosas, un gusto por las temáticas bien cringe y edgy. La inspiración de mis primeros dibujos eran un poco complicadas de explicar, pero creo que con una palabra se define a la perfección: creepypastas. Tuve una etapa en la que estuve muy obsesionada por dibujar cosas edgy, de varios fandoms o estos típicos personajes que se te vienen a la cabeza cuando hablamos de leyendas ficticias en internet. Quiero regresar a esa etapa de no preocuparme por lo cuestionable que llegaran a ser las historias que leía y solo entretenerme en dibujar asesinos muy aesthetic. Hola, soy Hiyumi. Acompáñame a recordar mi infancia de niña rara. El primero de todos, el más relevante, el más reconocido por todas las girls con problemas de ira, el Jeff the Killer. Y en general empezaré con los The Killer. A ver, yo recuerdo que existe toda una historia acompañada de September de fondo que explica la historia de estos curiosos personajes. A lo que recuerdo, Jeff era un chico bulleado en su escuela y el acoso llegó a ser tan grande que terminaron por prenderle fuego con cloro o algo así, razón por la cual, para beneficios del guión, lo dejó con una piel blanquecina, sin párpados, sin orejas y con esta obsesión por su nueva belleza. Después se vuelve loco y mata a todos, dejando su característica frase de "Go to sleep" como marca personal. Le seguía Nina the Killer, creada por y para fans, que era la morrita obsesionada por este vato loquito de centro, pero que al final era eso, una fan, no su pareja ni nada. Creo que hasta se decía en la lore que a Jeff le daba cringe. Jane the Killer, por supuesto, una chica afectada por un intento de matación de Jeff, que terminó por ocultar su rostro con una máscara y buscar venganza contra este chamaco. Y no sé si estoy loca o si me lo imaginé o si no era 100% parte del canon la existencia del hermano de Jeff, Homicida Liu, que intentaba detener a Jeff en sus acciones pero que, no pudo porque ocupábamos más drama. En lo personal, qué gran historia, literal, denle un Oscar. Estaba increíble que siempre se sumara gente que aportaba su perspectiva y que arruinaba la trama. Amaba que todo se viera envuelto por historias con un enfoque de venganza hacia los bullies, porque, te daban ganas de decir, ¿sabes qué? Haré lo mismo, pero obvio no iba a matar a nadie. Tampoco estoy segura de si empezar a poner como frases de marca personal empezó con los creepypastas, pero creo que sí. Y esto llegaba a reflejarse en los OCs de la gente de ese entonces. Muy cringe cuando lo analizas, pero qué buenos tiempos. Igual sigo creyendo que da risa o es un dato chistoso de añadir. Te da una idea muy general del propósito del personaje, lo cual le quita el misterio, pero le da una chispa muy 2015. Así que familia de killers está lista. Uno de mis favoritos, un chico con un estilo diferente a la mayoría, es Tixie Toby. La historia era, como todas, muy dramática, llena de moriciones y fuego. Todo iniciaba con un chico que sufría de Tourette, se burlaban de él por sus tics y lo orillaron a tomar clases en casa. Un padre abusivo, la muerte de un familiar y Slenderman formaron la combinación perfecta para crear a Tixie Toby. Tengo entendido que su historia va ligada con Slenderman de alguna forma. O sea, como que lo fue manipulando o enloqueciendo para hacer que lo obedeciera o no sé. Otra cosa es que yo recordaba que tenía síndrome de pica y no Tourette. Porque entonces no me hace tanto sentido la máscara que usa. Y justo buscando esto de las frases me da tanta risa y nostalgia que nadie se pusiera de acuerdo en qué frase decía. Porque o decía un monólogo media largo o algo como "tu tiempo se acabó". Bueno, seguido de ubico a Masky y Judy, que la verdad nunca me metí en sus historias. Sé que estos forman parte de una webseries de Marvel Hornets en la que involucraban a Slenderman y que Masky era como una personalidad alterna donde se representaba o dibujaba casi siempre con píldoras. Y Judy nunca hablaba, que yo sepa. Ni siquiera sé qué papel cumplía ya que no vi la serie, pero estos eran los llamados proxies de Slenderman. Un término que afectó a medio mundo porque entonces veías a gente del fandom creando OCs que eran proxies de este señor, buscando de alguna forma ser como su mejor discípulo o similar. La cosa es que en la historia nadie quería a Slender, eran como sus esclavos, porque al final esta cosa de traje los infectaba de locura, entre muchas comillas. Ay no, qué eso. Casi no me gustaban tanto estos dos chicos porque realmente nunca los vi, pero así quedaron los proxies. Me resulta curioso cómo de repente crear a estos personajes se volvió tan popular en tan poco tiempo y cómo cada vez salían más y más nombres de este montón de leyendas de internet. También considero que se nota mucho cómo se copian estas características tanto en las historias como en los diseños. La mayoría usaba suéter y jeans.
Eran adolescentes bajo la presión de tener problemas en casa y ser bulleados, o por ejemplo que hay algunas historias donde al final de la tragedia se menciona que queman el pueblo donde vivían. Digo, si acaso de los populares, Slenderman y Smile Dog tienen una historia diferente. Por un lado, un hombre misterioso sin rostro ni cabello que se llevaba a los niños, y luego la foto maldita de un perro. Quiero hacer un espacio especial para las creepypastas que tienen a chicas como sus protagonistas. Si bien no son escasas, algunas son creadas con el propósito de ser la versión femenina de, y no tanto como personajes originales. Empiezo con Zero, esta chica que sufría de alucinaciones y nombraba a sus amigos imaginarios con números, siendo Zero la más importante aquí. Después de un accidente automovilístico y perder a sus padres, vivió con un hombre que la golpeaba. Zero, el amigo imaginario, acabó por tomar el cuerpo y mente de la chica y al final se volvió asesina. Su aspecto es muy similar a Jeff, cosa que no me gusta mucho. Clockwork, otra chica que vivía una tortura diaria con su familia. La dejaron en un manicomio y pensó que era excelente idea coserse la boca y un reloj en el ojo. También recordaba que a esta chica la shippeaban mucho con Toby. Y por ejemplo, para seguir con esto de las frases, ella decía como "Your time is over" o "Tu tiempo se acabó". Por último, Sally Williams. No me explico lo normalizado que teníamos que al escuchar la historia del feminicidio de una niña, nadie dijera absolutamente nada. Y en contrario la dibujaban muy felizmente al lado de Slenderman. Viéndolo en retrospectiva, creo que merecía algo más de respeto. Verán, el tiempo en el que salió este creepypasta eran esos momentos de internet donde decirle loli a cualquier cosa no era mal visto. Y esto pasó con Sally. Sé que no se puede hacer mucho porque al final de cuentas es un dibujo, pero la historia es demasiado real. Y en su momento a nadie le importaba. Asumo que intentaron mostrar la historia como un lado esperanzador en el que el alma de la niña continuó siendo feliz al otro lado de la vida, siendo que ya nadie podía hacerle daño, pero no quita que sea algo triste. Si a algo le tengo terror en esta vida es a los fucking tontos payasos. Los odio con mi alma, son feos, dan miedo, siempre están bien turbios y justo en este mundo de los creepypastas hay un payaso. Laughing Jack era un payaso que vivía en una caja musical para jugar con los niños. Pero para salir alguien debía primero abrir esa caja, y al ser olvidado perdió sus colores y odió a los chamacos. Primero que nada, o sea, sí soy, tampoco me agradan los niños, pero what the fuck, ¿por qué hicieron esta historia tan horrible? De los que conozco sé que solo Sally Williams y este vato involucran a niños sin vida en sus historias, y como la miedosa que soy, odiaba a este personaje. Sus cosplays siempre eran horribles en el buen sentido y sus fanarts ni se digan. Voy a juntar este personaje con Alice Jack, el segundo personaje que más me causa miedo por la foto, que ni siquiera la voy a poner porque no la soporto. Nunca terminé de entender su historia porque o era un paciente durante la Segunda Guerra Mundial que terminó infectado por algún virus y se volvió malo, o un chico de 19 que acabó sacrificado por un culto. En ambas come riñones humanos, eso sí. Cualquiera de las dos historias, o si es que hay más, no me importa. Lo odio, está feísimo, me da muchísimo miedo y me cae mal. Por último, mención honorífica a los creepypastas de My Little Pony con los que crecí. Cupcakes, Rainbow Factory, Little Miss Rarity, Amnesia, Party of One y Luna Game. No sé ustedes, pero yo era una miedosa con mucha curiosidad. Me gustaba traumarme por chismosa, pero hey, mírenme ahora, todo salió bien según yo. Por el momento hasta que llegamos. ¿Qué personajes recuerdan ustedes y cuáles les daban más miedo? Soy Hiyumi y nos vemos pronto.